Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nuestro estudio del Génesis continúa con el primer ciclo de patriarcas, concentrándose por segunda semana consecutiva en Abraham. En esta ocasión, el foco está puesto sobre el pacto que Dios hizo con él, mediante el cual bendeciría a toda la humanidad. ¿Estás listo para compartir con tus alumnos las verdades transformadoras que este tema nos trae? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las valiosas herramientas para los maestros se podrán encontrar entre las páginas 84 a 87 del folleto. Allí verás cómo el autor se concentra en 4 cosas que el patriarca hace con y para Dios. Estoy completamente seguro de que valorarás enormemente este aporte. Léelo con detenimiento y toma nota de lo que te pueda ser útil para compartir con tu clase. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Recuerda que cuando tus alumnos vislumbren la utilidad personal de lo que les vas a dar en tu repaso, su mente se predispondrá hacia el aprendizaje. Para lograr esto, hemos visto que ha sido muy funcional hacer una pregunta abierta como la siguiente. La Biblia dice que Dios le contó a Abraham su fe como justicia. ¿Cómo se realiza eso mismo contigo? Pues el repaso de hoy te ayudará a comprenderlo mejor. Y como ya sabes, después de decir esto, pasa sin agregar nada más a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los 3 puntos en que dividiría el repaso son los siguientes. Número 1, Abraham hecho justo por Dios. La lección de esta semana es espiritualmente muy poderosa y para aprovecharla al máximo resultará muy adecuado repasar los hechos previos de la vida de Abraham. La secuencia es la siguiente. En Génesis 12 Dios lo llama, él sale de Ur y llega a Canaán y luego se desvía temporalmente a Egipto, de donde regresa avergonzado por mentir sobre su relación con Sara. En el capítulo 13, Abraham y Lot se separan producto de los desacuerdos entre sus pastores y estos fueron gestados sin duda por la avaricia del sobrino. En Génesis 14 se narra el cautiverio de Lot por los ejércitos enemigos y el rescate que Abraham realiza, en el que también resultan beneficiados los habitantes de Sodoma. En ese capítulo también se describe el encuentro con Melquisedec. En ese orden de acontecimientos es que se llega al capítulo 15, donde Dios le presenta a Abraham su promesa en visión y le recalca que su galardón será grande, a lo que el padre de la fe contesta que no tiene hijos y que todas sus posesiones quedarán en manos de su mayordomo. ¿Cómo le responde el Señor y qué ocurrió en el corazón de Abraham? Pregúntale esto a tu clase y luego lee con ellos Génesis 15 del 4 al 6. La palabra de Dios expresa: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como resulta claro, el Señor le asegura a Abraham que tendría un hijo y que su descendencia sería multitudinaria, tanto que la comparó con las incontables estrellas de esa noche. Luego pronuncia aquella frase tan citada cada vez que se toca el tema de la justificación por la fe. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En alguno de los trimestres anteriores en los que analizamos este mismo texto, dijimos que la traducción más precisa del hebreo sería creyó en Jehová y no creyó a Jehová. Y las implicaciones de esto son supremas. Permíteme explicarlo. Creer a Jehová se debe entender como tomar por verdadero lo que está diciendo, mientras que creer en Jehová
implica que Dios como persona es digno de toda confianza y por ende también todo lo que diga y haga. De esto surge la pregunta, ¿qué se le contó por justicia a Abraham? Pues el hecho de que creyó. Pero recordemos que los demonios también creen, según se manifiesta en Santiago capítulo 2 versículo 19, y no por eso se les atribuye justicia. Así que lo que le produjo justificación a Abraham fue depositar su fe en Dios al considerar que Él es confiable. Otro concepto que te recomiendo aclarar ante tu clase es el significado que se le contara a Abraham su fe como justicia. Las palabras claves aquí son contar y justicia. En el hebreo estos vocablos son hashab, que significa interpretar, considerar, y tzedakah, que quiere decir rectitud. Lo que nos permitiría entender la frase bajo la idea de que la confianza de Abraham fue considerada como rectitud por parte de Dios. Cuando Pablo declaró esto en Romanos 4:3 y Gálatas 3:6, se produjo toda una revolución, ya que para el judaísmo tradicional el hombre era justificado o declarado recto por sus buenas obras. Léele a tu clase Romanos capítulo 4 versículos 2 al 5 para reafirmar el concepto correcto. El texto nos dice, porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una última cosa que debemos aclarar aquí es la comprensión de justicia en términos de rectitud, que es el significado primario de la palabra hebrea tzedakah y el vocablo griego dikaiosune. Para todos es claro que no hay justo ni aun uno, por lo que nos dice Pablo en Romanos 3:10. Pues bien, la palabra que se traduce ahí como justo es dikaios, que tiene la misma raíz lingüística de dikaiosune y que quiere decir recto, inocente o santo. Lo que nos lleva a pensar que el único justo y santo en sí mismo es Dios. Por nuestro lado, como seres caídos, con una naturaleza dañada y cargada de maldad, la rectitud y la santidad es algo ajeno a nuestra esencia. Por lo tanto, son cosas que se reciben por atribución y no que se alcanzan por consecución. Por eso es que la Biblia dice que somos justificados o hechos justos por Dios. El caso de Abraham lo muestra de manera diáfana. El Señor lo hizo justo por su disposición a confiar en Él y no porque Él se lo haya ganado con buenas obras. La segunda parte de Génesis 15 describe la realización de un convenio legal. Como sabemos por lo estudiado en trimestres anteriores, aquel fue un compromiso que Dios realizó de manera unilateral, es decir, un pacto de gracia. El versículo 18 lo dejó registrado de la siguiente manera. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Como si no hubiera sido suficiente con asegurarle a Abraham que tendría un hijo y haberle considerado su confianza como rectitud, el Señor se compromete de manera legal mediante un pacto en el que incluso establece los límites de la tierra que su descendencia disfrutaría. Sin embargo, hasta esta parte, en el convenio no se menciona por ningún lugar el elemento importante de la señal. Teniendo esto en mente, pasemos al siguiente punto que justamente lleva como título la señal del pacto. Como acabamos de ver, Génesis 15 termina con el pacto, pero solo hasta el capítulo 17 es que se menciona la circuncisión, que es su señal. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hay en medio de estas dos narraciones? Pídele a tus alumnos que lean el título del capítulo 16. Allí se darán cuenta que contiene la historia del nacimiento forzado de Ismael tras el involucramiento innecesario de Abraham con Agar. Esto pone las cosas en contexto, aclarando que la circuncisión surge después de la decisión equivocada de la pareja escogida de intentar traer el hijo de la promesa con estrategias humanas. El asunto es serio porque Abraham había sido declarado justo por su confianza en el Señor, pero luego sucumbe ante la propuesta de Sara.
aunque de acuerdo con las leyes de aquella época, lo que ellos hicieron era aceptado, no deja de ser un intento de entrometerse en los planes de Dios, dejando de hacer lo que les correspondía a ellos, que era creer, y haciendo lo que le concierne al Señor, cumplir su pacto. Por eso, como muestra de que la promesa del nacimiento de Isaac no era un asunto de la carne, el Creador ordena que Abraham y su descendencia masculina se practique la cirugía de la circuncisión para retirar la carne de su prepucio. Pablo resalta el hecho de que el patriarca fue declarado justo como resultado de su fe y que eso ocurrió mucho antes que se le diera la orden de la circuncisión. Es más, por el contexto podríamos decir que esa señal resultó como un agregado posterior al pacto debido a las equivocadas decisiones de Abraham. Lastimosamente, la circuncisión, que debió ser el recordatorio de que las obras humanas traen complicaciones en asuntos de fe, llegó a convertirse en la insignia de una nueva doctrina, la justificación por las obras. El apóstol Pablo tuvo que luchar duramente contra los judaizantes que llegaban a las iglesias gentiles recién formadas para introducir la falsa creencia de que la circuncisión era requisito de salvación. Invita a tu clase a leer Gálatas 4, 21 al 26 y pregunta, ¿cuál es la lección de esta alegoría paulina? La palabra de Dios refiere, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Seguramente tus alumnos acertarán diciendo que los partidarios de la circuncisión son los que se quieren salvar por sus obras, mas los que confían en Dios y aceptan lo que hace en su favor por fe, finalmente serán declarados justos como Abraham. Lo que nos lleva al punto final de esta parte, la risa en el pacto. Una de las cosas que más me llamó la atención en la lección de esta semana fue la mención de la risa en el contexto de la promesa de un hijo para Abraham y Sara. Pídele a tu clase que lea Génesis 17, 17, 19 y 21, 6 y encuentren con quiénes se vincula la risa y por qué. El primer texto expresa, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y el capítulo 21, versículo 6 concluye diciendo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Como resulta evidente, hay 2 personajes que se ríen, Abraham y Sara. El patriarca lo hace en un contexto de adoración en que estando postrado expresa una pregunta mientras está en oración. No está dudando del poder de Dios porque ya vimos que él cree. Es más bien una expresión en la que admira su enorme poder. Esto me hace pensar que la risa debe hacer parte de nuestro culto. Y mientras cantamos o estamos en oración, nuestro rostro debiera dibujar una enorme sonrisa, ya que con ella también se alaba. La otra persona en reírse es Sara. En realidad lo hace 2 veces. La primera vez lo niega porque tuvo temor y sucedió antes de quedar embarazada. La segunda ocasión fue justo luego de dar a luz, que fue el texto que leímos. En su caso, su risa se vincula con lo irónico de la promesa y por supuesto con la gratitud de verla cumplida, ya que en términos humanos era realmente imposible. Nuevamente vemos que la risa tiene lugar en la vida de todo creyente que ve cómo Dios actúa en su favor. Pero el otro personaje con que se vincula la risa, y que no es evidente en el relato, es el Señor mismo.
Es él quien le dice a Abraham que el hijo de la promesa debe llamarse Isaac. Ese nombre en hebreo es Yitzhak y significa él ríe. El autor de la lección en su libro comentario expresa que debido a que los nombres en la Biblia se escriben en imperfecto, generalmente tienen a Dios como sujeto. Por otro lado, la mayoría de ellos son teóforos, es decir, que aluden a Dios. Debido a estos dos argumentos, él concluye que el nombre de Isaac debe significar él, es decir, Dios ríe. Para mí esto sonó muy dulce porque casi siempre he imaginado a Dios serio. Pero si Abraham rió en adoración y Sara en gratitud, ¿por qué no pensar que el originador de tal manifestación de gozo también lo hizo? En este caso, su sonrisa se relacionaría con su gracia. Alabado sea el Señor por siempre. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Dediquemos unos minutos a aplicar lo aprendido conversando en clase sobre las siguientes preguntas. Primera, ¿cómo le explicarías a un niño de 10 años que Dios nos considera justos cuando confiamos en Él? Segunda, ¿por qué los que somos justificados por la fe nos gozamos en la obediencia? Finalmente, imagina que una de las personas a quien le estás enseñando la Biblia te pregunta si Dios se ríe. ¿Qué le responderías? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta sería una buena tarea para la semana. Pídele a tus alumnos que para el próximo sábado traigan escrito en un trozo de papel 3 maneras en las que se pueda vincular la risa y la adoración. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Dios te declara justo cuando de todo corazón confías en que Él te ama y te quiere salvar, no importa que no entiendas del todo cómo lo hará. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda, una de las maneras más lindas de vivir la fe es decir constantemente, yo iré a compartir esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.